Bueno, vamos a dejar ese tema por el momento, no lo abandonamos, porque nos vamos a ocupar de ello. Y estamos mirando de cerca las elecciones en Ecuador, ya entran a segunda vuelta, se viene ya la última etapa. Y José Manuel Saavedra, CEO de CIT Opinión y Mercado, empresa encuestadora que trabaja en nuestro país, pero que también tiene bases en Ecuador, está con nosotros para contarnos un poquito cómo están midiendo y viendo la cosa en Ecuador a partir de los resultados que obtienen en sus encuestas. José Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Un gusto tenerte aquí. Bienvenido. No, el gusto es mío, después de tantos años. Después de tantos años. Sí. Ecuador 2023, simulacro nacional. ¿La han trabajado ustedes? Así es. Cuéntame. Hemos hecho un simulacro de intención de voto con allá le llaman papeleta, que acá puede ser cédula, en la cual obviamente se preguntaron solamente, se entregó la cédula para que de manera secreta el elector ecuatoriano pueda sufragar. Esto nos trajo algunas sorpresas, porque se estaba hablando mucho en Ecuador la semana pasada que se había cortado las distancias entre Noboa y la candidata González. Bueno, sin embargo, nuestra fecha de campo hay que resaltar que es antes del debate, porque estamos hablando que son dos escenarios diferentes. Nuestra fecha de campo es el 27 al 29 de septiembre, fecha antes del debate, y luego de esto estamos en este momento en campo registrando nuevos valores. Yo creo que al viernes tendremos una nueva foto para tener la precisión en lo que va a ocurrir el día domingo en las elecciones. Antes que me des los datos de este simulacro de votación que han realizado, preguntas muy puntuales. ¿Hay muchas empresas encuestadoras en Ecuador? ¿Qué tan serias son? Bueno, sí, hay empresas encuestadoras. Tenemos una empresa que se llama Cedatos, que tiene más de 40 años. Que es confiable. Que es confiable, que es la que, digamos, la tradicional de Ecuador. Y luego otras empresas que han estado, hubieron empresas peruanas, ya no están ahora, que tuvieron un ejemplar papel. Estaba Imacén, por ejemplo, de Giovanna Peñaflor, que le fue espectacular en años anteriores. Pero en este año la única empresa peruana somos nosotros. Y sí hay algunas empresas, pero que están empleando metodologías diferentes. Justo te iba a preguntar, ¿esta metodología la suelen usar? Nosotros estamos haciendo primero presencial y segundo que es simulacro. Allá lo que han hecho son con cuestionarios y vía online. La mayoría de encuestadoras que tienen márgenes de error diferentes. Sí, y que además se especula mucho en redes porque salen encuestas con diferentes números, entonces hay a toda talla y a toda medida, ¿no? De acuerdo. Y eso es lo que crea desconfianza también en la población, porque hay que precisar algo que en los últimos elecciones no han acertado las empresas encuestadoras con sus resultados en Ecuador. Mira. Bueno, entonces tienes a Luisa González y a Daniel Noboa. ¿El simulacro de ustedes qué arroja? Mire, primero se ha hecho con 800 muestras, con un margen de error de 3.5. Tenemos una diferencia, bueno, arroja que Noboa tiene 56% de intención de voto, en votos válidos ya, sacando los nulos, los blancos, los viciados, y 43% Luisa González. Ahí hay un margen de aproximadamente 13 puntos que podría decir hay una amplia diferencia, pero acá hay que resaltar ahora lo que pasó en el debate, porque esta foto es antes del debate. Entonces, ¿puede el debate haber modificado las cosas? Yo creo que podría haber modificado en algo. El debate fue aburrido, no fue un debate lúcido, ni digamos de grandes propuestas, pero yo creo que la candidata Luisa González sí utilizó una estrategia interesante, que es la de no hablar del pasado, del correísmo, sino mirar hacia el futuro. Yo creo que eso también le sirvió para que en el momento del debate ella pueda destacar un poco más que el candidato que estuvo, Noboa, que es muy joven, tiene 35 años, y que, bueno, estuvo muy pausado, pero sin despertar emociones. Entiendo. Y tú sabes que las campañas electorales... En política la emoción es importantísimo. Entonces, se alista Ecuador el próximo domingo a entrar en elecciones yo creo que podrían haberse cortado un poco las brechas. Sin embargo, la primera opción de ganar a la tiene Noboa, ¿no? ¿A quién representa Luisa González y a quién representa políticamente Daniel Noboa? Bueno, Luisa González representa al correísmo, a Rafael Correa. Es una de las candidatas que tiene el respaldo directo de Rafael Correa. Y esto le ha permitido a ella pues capitalizar votación en un contexto en Ecuador que Ecuador se desangra. Ecuador en este momento está viviendo una crisis de inseguridad ciudadana, pero de escalas mayores. La tasa de victimización está en 25 por cada 100.000 habitantes.
Y fíjate, tú sabes que Perú estaban en 6, 7%, entonces allá sí se respira un clima de mucha inseguridad. Entonces ella representa a Correa y la gente asocia que Correa tuvo un gobierno de paz, de que no habían muertes, no habían la escala de violencia que hay ahora. Noboa está muy relacionado, y lo relacionan al expresidente Lenín Moreno, lo relacionan también con Guillermo Lasso, pero básicamente a Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Correa, y cuando asume la presidencia traiciona a Correa y hace un gobierno totalmente independiente que permitió una transición para que entre Lasso. Entiendo. Pero básicamente son dos fuerzas de izquierda-derecha, ¿no? Luisa González entonces se nutre del correísmo. No le es un obstáculo, digamos, el haber tenido el apoyo de Correa, sino lo contrario, la empuja. La empuja después del debate, porque ella lo que hace es no hablar del correísmo y hablar de lo que se viene. Y hay otra cosa que resaltar. Ella menciona que tiene un equipo técnico listo para entrar a trabajar a los puestos claves del gobierno, que son aproximadamente 400 puestos claves del gobierno, en el cual el candidato Noboa, dado que su partido político recién, digamos, ha incursionado en esta etapa de entrar a una final de segunda vuelta, pero su padre lo hizo anteriormente, fue candidato varias veces, sin embargo, no se notó la experiencia y la capacidad técnica, que es lo que se hace en los debates acá en las elecciones presidenciales, que dicen, no tiene equipo técnico. Bueno, lo mismo están criticando al señor Noboa, de no tener el equipo técnico de esos 400 funcionarios que tienen que entrar el primer día de gobierno, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las críticas. Sin embargo, acá hay algo importante que resaltar. Asesinaron a un candidato presidencial, a Fernando Villavicencio, en un magnicidio que no se había visto jamás en el Ecuador, y que esos votos sí hay un trasvase directo. ¿Hacia dónde? Hacia el candidato David Noboa. Hacia Noboa. Hacia Noboa. Sí hay un trasvase. Los votos de Jan Topic, que es el candidato que le llamaban el Bukele ecuatoriano, que quería simular a Bukele, esos votos sí están partidos, no es un voto duro que va directamente. Entiendo. Entonces ahí estamos justamente por eso haciendo una nueva toma de muestra, porque si verás son aproximadamente 15 días de diferencia respecto a la encuesta que publicamos nosotros el 5 pasado. Entonces la foto podría cambiar, sin duda, porque en 15 días pasa cualquier cosa. Sin duda. José Manuel, ¿Daniel Noboa ha sabido construir su propio perfil o está muy asociado a las 5 candidaturas de su padre en la presidencia que no ganó? Bueno, yo creo que eso le ha servido de base. El apellido Noboa es un apellido conocido. Muy ligado a la política, ¿no? Muy ligado a la política y muy ligado al mundo empresarial también. Tenemos un grupo empresarial grande de la familia Noboa, que es el grupo Novis, que es un grupo empresarial muy grande. Sin duda, sin duda. Y que yo creo que le sirvió de base. Él es una persona de 35 años, muy joven, refresca así en un momento en que Ecuador se desangra y que necesita recambios políticos, y le sirve de base. Sin embargo, el padre no llegó nunca a ser presidente, siempre se quedó, estuvo cerca de ser presidente en una elección, pero yo creo que le ha servido bastante. Como un gran aprendizaje. Sí, un apellido ya posicionado. Correcto. Y sobre todo, la muerte luego de Villavicencio le endosa votos a él que le permiten además llegar a segunda vuelta. Entonces eso ha sido, yo creo, fundamental para que él pueda llegar en este momento como favorito. De acuerdo. ¿Cuál de ellos, no sé si esto lo han podido medir en las encuestas que ustedes realizan, encarna mejor la lucha contra esa inseguridad ciudadana? ¿Quién parece más decidido a enfrentar el problema? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros vimos en el debate que hubo ausencia del mensaje de parte de ambos candidatos. Siendo un problema vital. Siendo un problema vital, hubo ausencia, se centraron en el tema económico, se centraron en varios temas. Mira, qué y curioso. no hubo esa fuerza de decir voy a acabar contra la inseguridad ciudadana, no hubo ese compromiso. Se tocó el tema, sí, narcotráfico. Ecuador es uno de los países de la región con, digamos, más salida de cocaína por el puerto básicamente de Manta. Claro. Y no hubo ese enfrentamiento que yo creo que la ciudadanía esperó y que le hubiera servido a alguno de los dos candidatos de poder capitalizar más votos. Entonces,
Eso creo que en el cierre de campaña, que estamos a próximos días de tener un cierre de campaña en Ecuador. Porque se vota cuando, ¿el 15? Se vota el 15, sí. El próximo domingo se vota. 15 de octubre, sí. El 15 de octubre. Entonces estamos próximos al cierre de campaña, donde se espera que los discursos en favor del tema de reducir la inseguridad ciudadana y devolver la paz a los ecuatorianos, cosa que sí lo tenía Villavicencio, que era muy frontal. Muy frontal. Bueno, por eso acabaron con él. Así es, ¿no? Con nombre y apellido te decía quién era el que había mandado a asesinar a alguien o quiénes eran los dueños de los cárteles de la droga en el Ecuador. Bueno, por eso fue el asesinado. Sin duda. No, ese discurso no lo tiene. El candidato Noboa fue también, semanas atrás, estuvo un intento de asesinato en la ciudad de Durán, que está muy cerca a Guayaquil y que es una de las ciudades más peligrosas del Ecuador. Entonces creo que ha bajado el tono por el tema de protección de su vida. De acuerdo. Que no está garantizado en el Ecuador. Han asesinado seguro. a los 6 sicarios implicados en el magnicidio del candidato Villavicencio. Fueron asesinados hace 3 días. En cárcel, En la cárcel y de manera simultánea, porque había uno que estaba en otra cárcel, también lo mataron. Así es. Eso parece una narcoserie. No, sin duda. Esa es la preocupación de vernos reflejados, que el Perú se vea reflejado en esa realidad, José Manuel. Ahora, los banqueros deben estar con Noboa y los sindicatos con Lucía González, ¿o se pelea la cosa ahí? Eso, de todas maneras, yo creo que los banqueros, los que respaldaron a Lasso, están de cierto modo favoreciendo a Noboa. Sin embargo, siempre hay un empresariado, ¿no?, que es bisagra. Ajá. Que está para acá, o sea, que se acomoda. Que apuesta a los dos, además. Que apuesta a los dos, ¿no? Claro. Entonces sí tenemos un empresariado bisagra que apoya también a la candidatura de Luisa González y que yo creo que hay que esperar en estos días a ver cuánto se ha cortado las distancias, sobre todo porque en el debate hubo la percepción de que Luisa González pudo hacer mejor las cosas. No impactó, no impresionó, pero le gustó a un grupo de la población y eso se va construyendo una bola de nieve, que es la que creo que podría quizás acortar las brechas. Ahora, me gusta la presencia de mujeres que llegan a finales electorales. En México está pasando lo mismo, lo cual es muy interesante, pero pude revisar rápidamente los programas de cada uno y me pareció interesante en el caso de Luisa González su apuesta por los programas sociales y por la continuación de los mismos, y en el caso de Noboa me pareció muy interesante el tema del agua, que es un tema que no sé si es políticamente rentable, pero habló de diques, reservas, tiene unos problemas con inundaciones cada cierto tiempo y habló de eso. No, sí, fíjate, en Ecuador ha avanzado mucho en el tema de la gestión de los recursos hídricos, a diferencia de Perú, mientras que en la frontera de Tumbes, hacia el sur, tenemos las inundaciones, el fenómeno del Niño y todo. Para el lado de lo que es Huaquilla, Zamora y toda la frontera de Ecuador, cuando hay fenómeno del Niño, tienen unas represas espectaculares que las construyó Correa. Ojo, las construyó Correa. Y eso la gente lo reconoce y tienen un sistema vial espectacular. Noboa ha agarrado esa bandera justamente porque sabe que el fenómeno del Niño que se viene nuevamente, el Niño costero, que se viene en los próximos meses y que va a golpear duro a Perú y va a golpear duro a Ecuador, él está prometiendo justamente todo este tema de la gestión de los recursos hídricos con represas, con diques y además con acceso a agua potable. Así es. Hay ciudades como Durán. Mira, acá está Guayaquil, Durán está al frente. Los separa solamente un puente, o sea, el río, ¿no? Han hecho incluso ese teleférico que une Durán con Guayaquil. Guayaquil es una ciudad de 2 millones de habitantes, súper moderna, pero Durán, que está al frente, en auto 35, 40 minutos, el atraso total, delincuencia, pero a su máximo nivel. Durán no tiene agua, tiene una cobertura de agua del 70%, no son capaces hasta este momento de dotar de agua potable a una ciudad que tiene también una buena cantidad de habitantes, que estamos hablando más de 500.000 de habitantes, y que es un problema de hace muchos años, ¿no? Entonces, sí hay un gran reto en Ecuador de dotarle de agua potable. Y respecto a la candidata Luisa González, el abanderado de los programas sociales era Correa. Claro. Correa diseñó un sistema de programas sociales a nivel de todo el país que permitió, como ellos dicen, tener a la revolución ciudadana tranquila, viviendo en paz y con varios programas sociales que asistían a las poblaciones vulnerables. Ecuador es un país con muchas diferencias. Está dolarizado, sí, pero hay gente muy pobre.
gente muy pobre que en realidad yo te diría que Perú tiene una clase media mucho más sólida que la de Ecuador. Ok. En Ecuador o tienes muy ricos O muy pobres. o tienes muy pobres. Y esto quizás parte de la dolarización porque tienes una ciudad, es una ciudad cara, a diferencia de Perú, que con el sol realmente nos defendemos y nos va bien. Entonces, hay diferencias. Sin embargo, por ejemplo, Carlos, nosotros hemos tratado, en los últimos años que hemos estado, hemos llevado también 2 misiones comerciales de peruanos a Ecuador, que han invertido ya en el Ecuador, que ven a Ecuador como un país que tiene oportunidades de crecimiento en temas de plástico, en construcción, empresas peruanas. Ha llegado Intercor a Ecuador, los Grifos Prima, que están ya hace varios años, Grupo Romero. Pero lo que ha frenado las inversiones peruanas en Ecuador es el tema de la inseguridad ciudadana. Lo detiene todo, pero ha sido totalmente determinante, ¿no? Y cuando tú hablabas del respaldo de las organizaciones de base, sí, la Revolución Ciudadana de Luisa González tiene respaldo de los movimientos indígenas, el movimiento Pachacútec. Que es muy fuerte, además. Que es muy fuerte, no es como Perú, que están desorganizados. Así es. Allá es muy fuerte, muy sólido, te paralizan el Sin país. duda. Yo coincidió un viaje mío a Ecuador en la última movilización que tuvieron ellos el año pasado. Paralizaron el país 17 días y eso fue desabastecimiento total en los supermercados. Entonces, sí es un movimiento muy fuerte, tienen una demanda social, están más identificados, sí, con la candidata Luisa González. Sin embargo, lo que sí hay que ver es que las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, han logrado un nivel de desarrollo importante a nivel comercial, a nivel también de infraestructura, que esto lo deja el presidente Correa, que sí ha creado una población que mira con mucha novedad a Noboa. Interesante. Ahora, José Manuel, ¿cómo se va Lasso del gobierno? ¿Con qué nivel de popularidad y de aprobación? Mira, Lasso, y te digo que esta es una historia que la conozco desde el principio, estuve en el cambio de mando de Lasso, hubo una expectativa total, entró con 85% de la aprobación, tuve la suerte de ser invitado por algunas instituciones que nos llevaron para ver el cambio de mando y las propuestas. El presidente Lasso había prometido llevar al Ecuador 5.000 millones de inversión en los próximos 4 años, allá el mandato dura 4 años. Entonces había prometido 5.000 millones de dólares de inversión privada. No ha cumplido con esa promesa importantísima. Hicieron varios eventos, sí, de promoción de inversión privada. Sin embargo, el tema de la inseguridad ciudadana, las matanzas en los penales y otras crisis políticas... Tiene un problema penitenciario gordo terrible, también. Sí. Generaron pues que Lasso comience a desgastarse, pero de una manera precipitada. Bajó de 85... llegó a 40, llegó a 30, llegó a 20. Fue la cosa. Sí, ha caído en una manera, pero muy dramática, y hoy se estima que debe tener entre un 10 a un 12%. Nosotros justamente tenemos resultados de nuestro cuestionario adicional al simulacro, que debemos tenerlo listo más tarde, y lo vamos a lanzar. ¿Cómo se va? Guillermo Lasso lo estamos lanzando esta semana. Interesante. Con resultados que todavía no los he visto, pero creemos que debe estar por de 10 a 15%, que eran otras encuestadoras que le ponían esa cifra. Si no es que ha caído más debido a lo que ha pasado en los penales hace unos días, porque no es capaz de controlar, lamentablemente, las situaciones de crisis política y social que vive el Ecuador. Entonces yo creo que eso le ha dado mucha debilidad al presidente Lasso, y la expectativa que había hace 2 años y medio, cayó un presidente que era banquero, que podía administrar el país y que podía cambiar y atender las necesidades sociales, se centró. Yo creo que uno de los grandes defectos fue contar con algunos ministros que venían del sector privado y no tenían la experiencia de manejar un país como Ecuador, que es muy conflictivo. Entonces, el hecho de venir de la empresa privada y a tener un cargo público, yo creo que les ha demorado el aprendizaje. No, sin duda, que no es lo mismo. Tanto les ha demorado que no les dio tiempo ni siquiera para terminar el gobierno. José Manuel, muchas gracias y enhorabuena por tener esa capacidad de mirar también con ojos peruanos, con ojos de la experiencia peruana, lo que ocurre también en otros países de América Latina. Gracias por haber estado con nosotros. Listo. José Manuel Saavedra, CEO de CIT. No se olviden, Opinión y Mercado, una organización que realiza encuestas, que hace estadística en el Perú y ahora tiene los pies también anclados en el Ecuador y nos permite
conocer un poco más la realidad de lo que allí se está viviendo de cara a la segunda vuelta electoral, que será el 15 de octubre y que estaremos pendientes de ella, por supuesto.